cáncer del riñón hablamos hoy en el segmento para la familia y es un gusto recibir una vez más en nuestro programa al doctor Antonio Bouzó, urólogo del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación y bueno, creo que Bouzó se siente como en casa. Esta es parte de la familia. A difundir estas cosas para que la población lo sepa. Bueno, pues un gusto conocerlo, doctor, por primera vez. Es un placer. Y vamos a comenzar entonces por lo primero, lo que se impone. ¿Qué es el cáncer de riñón? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Relación, sexo, edad? Ajá, el cáncer de riñón es una proliferación neoplásica que puede ocurrir dentro de uno de los localizados en uno o puede estar extendido dentro del riñón. Es el cáncer que ocupa el número 14 dentro de las neoplasias que afectan al ser humano y es más frecuente 1.5 veces en el hombre que en la mujer. La incidencia es aproximadamente el 3% del 3% de los cánceres, pero ha habido un incremento en los últimos años. No tiene relación muy grande con el color de la piel y de una u otra manera a veces los síntomas no aparecen hasta etapas avanzadas. ¿Cuáles son entonces, Bouzó, los signos de alarma y los factores de riesgo? Los factores de riesgo del cáncer de riñón son factores de riesgo fundamentalmente genéticos. Hay cambios a nivel del cromosoma, sobre todo el cromosoma P53. Los otros factores de riesgo que existen es el hábito de fumar, el alcoholismo, el uso de algunas sustancias químicas que pudieran determinarlo, pero no son factores de riesgo de fuerza mayor. Generalmente son los genéticos y esto es un gran problema, porque no son factores que tú puedas modificar. Tú no puedes decir voy a dejar de hacer o voy a hacer que de una u otra manera no voy a tener tanta incidencia. Eso es lo más significativo con relación a los factores de riesgo. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico? Los signos de alarma generalmente están relacionados a veces a el sangramiento. Hay personas que sangran, otras veces es el sangramiento junto con un tumor palpable en uno de los flancos, es una parte del abdomen, derecha o izquierda, a veces es dolor a nivel de la región lumbar, a veces son signos inespecíficos como puede ser fiebre, sudoración sin causa aparente o a veces la persona se toma un examen de sangre y ve que tiene una cantidad importantísima de glóbulos rojos, una poliglobulia, ¿sí? Tiene altas hemoglobinas o a veces anemia, cambios en el fósforo, en el calcio, en los ionogramas, pero a veces el diagnóstico es incidental. La persona se hace un ultrasonido, ahora se hacen las personas muchos ultrasonidos a partir del año 78 que Toshiba inventa el ultrasonido, ha aumentado lo que es el cáncer incidental. Es un diagnóstico que se hace buscando otra patología. Estudio por una dispepsia y tiene cálculo en la vesícula, pues nada aparece. Un estudio por embarazo y muchas veces aparece un tumor y se llama incidental. Y esto ha traído que las etapas clínicas se recorten, por lo tanto se toma en etapas muy iniciales. Ya. ¿El tratamiento puedes hacer referencia, por favor? Bueno, del tratamiento, lo primero que tenemos que decir es que antes de tratarlo hay que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico fundamentalmente es de imágenes. El ultrasonido te lo puede pesquisar y posteriormente hacer una tomografía. Ya con un diagnóstico ecográfico y después compensado con la tomografía se opera este cáncer. Muchas veces estos cánceres no necesitan como otros hacer una biopsia para diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque los signos radiológicos son patoneumónicos de la enfermedad. Esto es interesante y solo a veces se hace la biopsia cuando de una u otra manera hay confusión porque es un tumor muy pequeño o es un riñón único porque la persona nació o perdió un riñón por alguna otra razón, en los casos de embarazo, y de esta manera se hace. O en los casos que no se puede hacer cirugía por razones técnicas, se toma la biopsia para tomar conducta de otros tipos de tratamiento. ¿Qué pasa? Que siempre la biopsia va a jugar un papel, pero no es la biopsia pre-cirugía, sino ya la pieza quirúrgica donde lo va a clasificar y va a decir el tipo histológico, el grado de infiltración y tal. Me comentabas los tratamientos. El primer tratamiento
en los tumores renales es el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico puede ser cirugía convencional abierta, que ya en el mundo se usa cuando son tumores muy grandes. Este tratamiento quirúrgico incluye también el vaciado de los ganglios que se encuentran por encima y por debajo de la bifurcación de la arteria renal. Este tratamiento puede ser endoscópico también cuando son tumores más pequeños o robótico, que ya es lo último que hay. El tratamiento puede ser conservador cuando la masa renal se encuentra en los polos o cuando la masa renal es pequeña, usted quita la masa y deja el riñón residual siempre y cuando haya un margen de seguridad. Los tratamientos de quimioterapia, esto es interesante, y de radioterapia no funcionan en este tipo de tumor porque por las características que tienen estas células son radio y quimio resistentes, es decir, no tienen una respuesta no responden a la quimio y la radioterapia. Ahora bien, todo el mundo va a decir, bueno, eso es un rollo. Bueno, es un rollo, pero existen otros tipos de tratamientos que a partir de los años finales de los 90 se han ido desarrollando, que son los tratamientos con inmunoterapia. Inmunoterapia que puede ser el interferón, que nosotros lo tenemos, que puede ser el interferón solo, es el más antiguo, pero bueno, se puede utilizar también los inhibidores de la mTOR, podemos utilizar también los antiangiogénicos, los anticuerpos monoclonales. Esto está dando muy buena respuesta antes de la cirugía y después de la cirugía. En el caso de las metástasis se pueden usar estos medicamentos e incluso la cirugía de las metástasis únicas, tenemos muchos casos, cirugías de rescate, tanto en el lecho renal como en pulmón, como en hígado. Incluso a veces los enfermos debutan con metástasis cuando son únicas, no cuando son múltiples, y se hace la cirugía de rescate en el mismo tiempo quirúrgico. Generalmente la respuesta al tratamiento es muy buena en la mayor parte de los casos y la sobrevida es alta, sobre todo cuando se toma en etapas iniciales. Y para que no se desanimen muchos casos metastásicos, sobre todo cuando son metástasis únicas, pueden tener una sobrevida relativamente alta. ¿Qué recomendaciones entonces, doctor, para los pacientes, para los familiares? Bien, una recomendación es que cuando hay cáncer de riñón en pacientes que tengan familiares, deben de una u otra manera estudiarse en la línea familiar. En segundo lugar, que cualquiera que tenga masa palpable abdominal, bueno, debe acudir a ver a médico de familia y que lo remita a un urólogo, a un cirujano. Y que siempre que haya sangramiento en la orina, que se dice hematuria, se debe tomar en consideración estudiarse porque puede ser algo muy banal como el uso de la aspirina que te va a sangrar, un cálculo o una cistitis, pero puede ser alguna enfermedad maligna de la vía urinaria, que no tiene que ser solo riñón. Sí, no es precisamente un cáncer de riñón. No es precisamente, pero debes estudiarte. Claro, claro, por supuesto. Qué bien, nosotros, el equipo de La Habana agradece la presencia esta tarde del doctor Bouzou. Vamos a pedirle por favor a nuestros técnicos que nos apoyen. El domingo estaremos celebrando el Día de los Padres. Sabemos que es un fabuloso papá y ya su hija estudia medicina. Medicina en primer año, sí. Pues muchas felicidades el domingo. Entonces, bueno, Janet, pues entonces, doctor, aquí tiene su flor. Muchas gracias. Un placer. Esta flor se la dedico también a todos los padres del Instituto de Oncología, a todos los padres de Cuba y a todos los padres que son pacientes míos y particularmente a mi papá, que no está en estos momentos, ahora está fuera de Cuba en una visita, pero bueno, se lo dedico también. Bueno, pues que pase un bonito día, doctor, y es un gracias. placer siempre recibirlo con estos sabios consejos que nos trae a las tardes de La Habana. Muchas gracias por invitarme. gracias siempre, Bouzou.